Yo este tema lo di medianamente en clase, ¿ok? Pero me interesan unas láminas que están aquí con algunas relaciones, ¿ok? Para tratar de cerrar el tema de la historia económica universal, ¿no? ¿Ok? Por eso es que está puesto esto, ¿no? Entonces, bueno, el primero sería esta lámina, vamos a ponerla así en grande, ¿ok? Fíjense, esto es lo que normalmente yo divido siguiendo un poco a Kachanowski, que fue el que me enseñó algo bastante importante con respecto a esto. Y bueno, de hecho, hasta la escolástica hay una visión jurídica del derecho, ¿ok? En la cual se trata de buscar la justicia en el mercado, ¿ok? Luego hay una visión de la economía política que para mí comienza con Cantillón, ¿ok? Que para mí Cantillón de verdad es el padre de la economía, ¿ok? Y bueno, ese trabajo de Cantillón tiene mucha influencia en la fisiocracia, ¿eh? En Turgot, en Juan Bautista Say y en Bastiat, que es un personaje que yo no he querido tocar nunca, ¿eh? Y yo nunca pregunto en los exámenes por él, por si acaso, ¿no? ¿Eh? Este, y bueno, y también influyó en el iluminismo escocés, esta escolástica tardía, y a través del iluminismo escocés eh, se marca la relación con la escuela clásica, que sería Smith, Ricardo, John Stuart Mill, Karl Marx. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se llama visión de la economía política. ¿Ok? O mejor dicho, esos son los personajes de la economía política. Después viene la economía científica o la economía propiamente dicha, ¿ok? Que tiene tres escuelas, ¿no? La escuela clásica, ¿ok? Perdón, la escuela austríaca, ¿ok? Que tiene su origen en la escuela clásica y en la escuela histórica alemana. ¿Ok? Y bueno, y ahí tienen a los personajes de la escuela clásica. Yo tengo puesto a Schumpeter ahí en verdecito claro, porque Schumpeter no es exactamente un austríaco, pero originalmente lo era. ¿Ok? Igual que von Wieser originalmente lo era. No, yo no soy tan duro con von Wieser como son mis compañeros de escuela, pero normalmente a él no lo tratan como si fuera austríaco. Después está la escuela británica, cuyo líder debía haber sido Jevons, pero no lo fue. Y el líder se convirtió, o mejor dicho, se convirtió en líder Marshall. ¿Ok? Y entonces por ahí viene la escuela de Cambridge. ¿Ok? Y luego la escuela que podríamos llamar matemática francesa, que es la escuela de Walras y Pareto, ¿no? ¿Ok? Y fíjense, la escuela histórica también influencia en la escuela histórica, en la escuela institucional americana, que nosotros habíamos hablado, ¿ok? Y también influencia a Keynes, ¿no? ¿Ok? Que yo lo podría meter dentro de la escuela institucional americana. ¿Ok? Este, en este gráfico ven un poco quiénes son los austríacos y cuáles son sus relaciones, ¿no? Fíjense que aquí están en color verde los austríacos, ¿ok? Toda esta gente es austríaco, entre ellos está Juan Carlos Kachanowski, que fue muy amigo mío y me enseñó muchas cosas. ¿Ok? En el verdecito claro está la escuela histórica alemana, ¿ok? Que los principales de la escuela histórica alemana son Roger, Mies y Hildebrand, ¿se acuerdan? ¿Ok? Y el principal de la nueva escuela histórica es Gustav Schmoller, de Gustav von Schmoller, ¿ok? Y Werner Sombart, ¿no? Y bueno, Werner Sombart tuvo mucha influencia en Schumpeter, ¿ok? Y bueno, y curiosamente, Werner Sombart fue el primer tutor que tuvo Ludwig Lachmann, que es un austríaco serio. ¿Eh? Sin embargo, Ludwig Lachmann hizo dos veces el doctorado, ¿no? Que cuando él llega a Inglaterra, Lachmann no lo quieren, no, o sea, no le aceptan el doctorado que tenía de la Universidad de Berlín, y entonces a él no le queda más remedio que hacer un segundo doctorado con von Hayek. Y cuando Hayek tiene el conflicto que tiene con Keynes, ¿ok? Al final Lachmann es el único alumno que le queda a Hayek, ¿no? Pues a Hayek lo abandonaron todos los alumnos que estaban haciendo
el doctorado con él y el único que se quedó fue Lachmann. ¿Ok? Y Lachmann es un personaje muy interesante de la escuela austríaca y marca el renacimiento de la escuela austríaca junto con Israel Kirchner. ¿Ok? Estos son los austríacos, ¿no? ¿Ok? Bueno, este es Menger. ¿Ok? Vamos a irnos un poquito más adelante. ¿Ok? Este, porque yo hablé de Lachmann, este es el señor Lachmann, que nació en 1906 y murió en 1990. Fundamentalmente, él estudia los procesos de mercado, estudia los procesos del orden del capital. Su trabajo fundamental es un libro que se llama El orden del capital, la estructura del capital, ¿eh? Y realiza algunos estudios en el ámbito de la historia del pensamiento económico. De hecho, una de las cosas que hacen mucho los austríacos es trabajos de historia del pensamiento, porque normalmente los austríacos somos personas que leemos mucho a los clásicos, ¿ok? Y a los clásicos digo yo a todos, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y por esa razón fundamentalmente terminamos dando clases de historia del pensamiento. Y bueno, y él generalmente escribió, fueron papers, ¿ok? Loasman no escribe libros muy grandes, ¿ok? La estructura, el Capital y su estructura es un libro corto, ¿ok? Hay varios libros de ensayos que son ensayos cortos y hay un libro más grande que se llama El legado de Max Weber, ¿no? Porque él reivindica un poco la posición de Weber con respecto a la escuela austríaca, ¿no? Porque fundamentalmente Rothbard reniega de, de Weber y yo creo que es justo reconocer que Weber tenía bastante de austríaco, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y el otro personaje de la escuela austríaca importante es Kirchner, que es este señor que todavía está vivo, que nació en 1930, o sea que está cercano a los 100 años. Él fue tutoriado por von Mises, y él es el que va a quedarse con el seminario de von Mises junto con Lachmann, ¿ok? Y es a quien le toca desarrollar la función empresarial en economía, ¿ok? Y él, junto a Mises y junto a Lachmann, van a ser los que van a dirigir los doctorados de los jóvenes austríacos, ¿ok? Que, eh, que van a hacer investigación dentro de la escuela. Este es Rothbard, ¿ok? Rothbard es un personaje bien complicado, ¿ok? Nació en el 26 y murió en el 95, ¿ok? Escribió muchísimo, ¿ok? Y originalmente es un matemático que después estudió economía y se vinculó a Mises cuando Mises se fue a los Estados Unidos. Ya él había hecho su doctorado, hizo el doctorado con Dorfman, ¿ok? Y él se metió en el seminario de Mises, ¿ok? A recibir clases junto con Israel Kirchner. ¿Ok? Y bueno, por eso que siempre dicen que él fue tutoriado por Mises, pero en realidad eso no es cierto, ¿no? El tutor de él es un economista norteamericano que se llama Dorfman. ¿Ok? Él es el creador de la idea del anarcocapitalismo o el anarquismo de mercado, que no es exactamente una posición austríaca, es una posición exclusiva de Rothbard y de Huerta de Soto y de Hoppe, ¿ok? Pero no es una posición austríaca definitiva. ¿Ok? Considera que los bancos deben tener reservas 100%, por eso es que también Huerta cree que los bancos deben tener reservas 100%. Yo no creo que los bancos deben ser obligados a tener reservas 100%, porque creo que eso es anti, an- an- eso es antiliberal. ¿Ok? El libro más importante de él, de verdad, es un libro que se llama El hombre, la economía y el Estado. ¿Ok? Eh, que es un libro bastante bueno para aprender la teoría de la escuela austríaca. ¿Ok? Porque ese libro lo escribe él a partir de las enseñanzas que él recibe de von Mises. ¿Ok? Ok, este es Kachanowski, ¿ok? El viejo amigo mío que murió en el 2015. ¿Ok? Este, él fue el impulsor de la escuela austríaca en, en Argentina. ¿Ok? Y bueno, y él era el que organizaba los seminarios de escuela austríaca y los congresos de escuela austríaca en Buenos Aires, a los cuales yo fui varias veces. ¿Ok?
se hizo un muy buen amigo mío, los hijos de él también son buenos amigos míos. ¿Ok? Y bueno, y yo siempre digo que es mi maestro. ¿Ok? Este es Lawrence White. ¿Ok? Este es uno de los alumnos de Lachman y de Kirchner. ¿Ok? Él es, yo me adscribo más a las ideas que tiene White y que tiene Selkin, que son las ideas de la banca libre, ¿ok? Y, y las ideas un poco más hayekianas dentro del ambiente austriaco. ¿Ok? Este Huerta, ¿ok? Que también yo lo considero muy buen amigo, además una persona excelente, ¿ok? Que cada vez que yo tengo alguna duda le pregunto y él también la contesta con mucho cariño, una persona muy dedicada a enseñar. ¿Ok? Y este es Bethke. ¿Ok? Bethke es el vínculo entre la escuela austríaca y la escuela del public choice. ¿Ok? Porque fundamentalmente la gente del public choice de alguna manera son austríacos. ¿Ok? O sea que cuando ustedes ven a alguien que haya trabajado en public choice, pues probablemente tiene mucha experiencia también en el mundo austríaco. ¿Ok? De hecho, de eso vamos a hablar dentro de un ratico porque ya yo voy a cambiar las láminas y voy a ir un poquito hacia las cosas que se hicieron en el siglo XX. ¿Cuáles son los fundamentos de la escuela austríaca? ¿No? Y por supuesto los bienes y la clasificación subjetiva de los bienes, clasificados en bienes de consumo y bienes de producción, ¿ok? Que los bienes de capital son siempre creaciones humanas y de la mente, ¿ok? Que son una mezcla de trabajo y tierra, ¿ok? O son productos de la naturaleza puramente, ¿ok? De la tierra. ¿Ok? Creemos en la teoría de la imputación, que es que los costos no determinan los precios, sino al revés. Los precios determinan los costos. ¿Ok? Creemos en el individualismo metodológico, o sea, nosotros no somos econometristas ni nada por el estilo, o sea, nosotros tratamos de entender la economía a partir del individuo. Eso es lo que se llama individualismo metodológico. Y eso los positivistas los pone bien nerviosos. ¿No? ¿Ok? Creemos que el mercado es un proceso, ¿ok? Por lo tanto, el mercado no siempre está en equilibrio, ¿ok? Y siempre anda en tendencia o perdiéndose de ese equilibrio. ¿Ok? Eso es lo que creemos los austríacos. Creemos en las instituciones y por ahí es que hay la relación con el public choice. ¿Ok? Nosotros creemos en las instituciones y creemos que las instituciones son evolutivas y espontáneas, no producto de leyes, ¿ok? Ni producto de parlamentos ni nada por el estilo. ¿Ok? Más bien, si los parlamentos entienden que la forma en la que evolucionan las instituciones es esta y se adaptan a ese tipo de leyes, probablemente hacen un mejor trabajo. Creemos que hay un orden espontáneo que no necesariamente es el equilibrio del cual hablan los neoclásicos. Creemos que el empresario es el agente más importante de la economía, que de hecho es el que modifica todo. ¿Ok? Y el que consigue los desequilibrios del mercado para tratar de subsanarlos. ¿Ok? Y creemos en una teoría especial del ciclo económico que le echa la culpa del ciclo al Banco Central. ¿Ok? Eso es lo que creemos nosotros. ¿Ok? Y bueno, y las líneas de investigación nuestras son el dinero, las finanzas, las instituciones, el ciclo económico y la empresarialidad. Esas son las líneas de investigación de la Escuela Austríaca. ¿Ok? Ahora, con respecto al siglo XX, y ahí cambio el laminario, ¿eh? Vamos a buscar el laminario del siglo XX. ¿eh? Creo que es este, ¿no? Ah, no, ya va. ¿Será que yo no lo abrí? Bueno, sí, ahí está. Ya. Sé que lo había guardado. Oh, bien. De aquí también voy a tomar pocas láminas, ¿ok? Para cerrar el tema, como les comento. ¿Ok? Igual pongo la grabación en internet para que la tengan. Y luego introducimos el tema de la economía en Venezuela, ¿no? Pues la teoría económica en Venezuela. Fíjense, en el siglo XX hay varias tendencias, ¿no? La primera es la de los neo-keynesianos, ¿no? Que son los que van a fracasar rotundamente en los años 70, ¿ok?
yo quiero que ustedes entiendan bien claro esto, ¿no? O sea, el New Deal no fue keynesiano. El New Deal fue una cosa que se inspiró en la escuela institucional americana, la vieja escuela institucional, la que no era como el Public Choice, una escuela liberal, sino una escuela absolutamente de control económico. Y bueno, eh, Keynes escribe su libro después de la aplicación del New Deal. Es más, él le escribe a Roosevelt diciéndole que le parece muy bueno lo que sus asesores le están recomendando, lo cual ratifica que nunca fue asesor de Roosevelt, que fue una cosa que me dijeron a mí cuando yo estudié. ¿Eh? Y bueno, eh, a partir del escrito de Keynes surge una primera escuela que se llama la escuela neo-keynesiana, que surge porque resulta que la escuela keynesiana le estaba haciendo mucho daño a la escuela neoclásica. ¿Ok? Y entonces Higgs, ¿ok?, preocupado por esto, trató de interpretar a Keynes a través de el instrumental de la escuela de la escuela neoclásica. Y eso es el artículo que se llama Mr. Keynes and the Classics. ¿Ok? Que se publica en el año 37. ¿Ok? Y esa es la fuente del modelo ISLM. O sea, Higgs es el que desarrolla el modelo ISLM. ¿Ok? Y ojo que Higgs no es un neoclásico, ¿no? Perdón, Higgs no es un neokeynesiano, es un neoclásico. ¿Ok? Sin embargo, él hace esto para tratar de hacer como una suerte de reinterpretación de Keynes, para decir que Keynes no es lo nefasto que parece, sino que a Keynes se le puede meter aquí en la escuela neoclásica. ¿Ok? Luego de eso, hay un libro con el cual yo estudié cuando yo fui alumno de la Escuela de Economía, que se llama La Guía de Keynes. ¿Ok? Así se tradujo al castellano, Guide of Keynes, ¿ok?, que se publica en el año 53, que lo escribe Alvin Hansen. ¿Ok? Con ese libro se estudia la teoría neo-keynesiana, ¿no? Y claro, yo había leído a Keynes y para mí lo que decía este señor no tenía nada que ver con lo que yo leí en el libro de Keynes, ¿no? Porque claro, porque es una interpretación neoclásica de Keynes, ¿no? Y luego viene Samuelson, que es otro neoclásico, que le mete a, a Keynes, mete a la ISLM la definición de lo que se llama el aspa keynesiana o la cruz keynesiana. ¿Ok? Y bueno, y después de eso, va a aparecer James Tobin, que va a escribir sus artículos, sus cosas, ¿ok? Franco Modigliani, ¿ok? Y ellos son los que van a impulsar esta forma de pensar que se llama el neokeynesianismo. Al final, casi todos, ¿ok?, en Estados Unidos eran neokeynesianos. ¿Ok? Curiosamente, casi todos habían estudiado con perdón, con Schumpeter, por lo cual la cosa suena todavía más contradictoria. ¿Ok? Y bueno, y de hecho, lo que hacen ellos es preservar el equilibrio neoclásico. ¿Ok? Intentar explicar la macroeconomía desde algunos de los capítulos de la teoría general, no todos los capítulos. ¿Ok? Priman el uso de la política fiscal y la monetaria como mecanismo de ajuste. Y ojo con esto, que Keynes decía que no se podía usar política monetaria. ¿Ok? Utilizan el análisis SLM, que no es keynesiano, que es un invento de Higgs. ¿Ok? Y fundamentalmente es una escuela de corto plazo. ¿Ok? Y consideran que el pleno empleo debe ser alcanzado por intermedio de la política, porque nunca existe una tendencia a ese pleno empleo. ¿Ok? Y consideran que la única manera de salir de la recesión es aplicando estímulo fiscal. ¿Ok? Eso es lo que creen los neo-keynesianos. Aquí hay una lista de ellos. ¿Ok? Después están los post-keynesianos. ¿Ok? Los post-keynesianos surgen después del colapso de los neo-keynesianos en los 80. ¿Ok? Y ellos lo que dicen es que hay que volver a leerse la teoría general, sobre todo hay que hacerle justicia al capítulo 12
que no aparece ni en la guía de Keynes ni en ninguno de los trabajos de los neo-keynesianos, ¿ok? Creen que las variables monetarias afectan a la economía real tanto a corto como a largo plazo, ¿ok? Y ellos rechazan los modelos neoclásicos de equilibrio, ¿ok? O sea que ellos están más casados a una idea de un desequilibrio que de un equilibrio, ¿no? Que creo que está más en línea con lo que de verdad originalmente pensaba Keynes, ¿no? Sin embargo, estos creen que sí hay que hacer política monetaria. ¿Ok? Y se dividen en tres grupos: los ortodoxos, los srafianos. Srafa fue el alumno de Keynes que le dio la estocada final a Hayek. ¿Eh? Ese es Srafa, y ellos son ricardianos o neorricardianos. ¿Eh? Y están los calequianos, ¿eh? Que es la gente que gira alrededor de Michael Kalecki, ¿no? ¿Ok? Ellos son los que hoy en día proponen la teoría monetaria moderna, porque ellos dicen que la inflación no se genera en las variables monetarias y que el Banco Central puede emitir todo lo que le dé la gana, que eso no genera inflación. ¿Ok? De hecho, cuando hizo eso Bernanke, ¿ok? Entre el 2008 y 2000 y tanto, y después lo siguieron haciendo los sucesores de Bernanke hasta el 2021. ¿Ok? Este, y como no se generaba inflación con toda esa emisión de base monetaria que estaba haciendo el FED, entonces la gente de la teoría monetaria moderna decía que se fijan que es verdad el, que el dinero no es el que causa la inflación. Sin embargo, el año 2021 comenzaron a crecer los precios, ¿ok? Y el central trató de parar, o sea, el FED trató de parar esa inflación y hasta hoy no ha podido. ¿Ok? Este, la ha amortiguado, pero no la ha detenido. ¿Ok? Entonces, estos son los post-keynesianos. ¿Ok? Hay otras láminas más. Yo me he dedicado a leer, a averiguar mucho cuáles son los orígenes de toda esta gente. Fíjense que si uno cree que Sombart influencia a Schumpeter, entonces, y Schumpeter es el tutor de Tobin, entonces toda esta gente termina siendo la influencia de Tobin, ¿no? ¿Ok? Igual, si uno ve que Carnis, que fue el profesor de Richard Ellie, que es uno de los institucionales viejos, ¿ok? Del grupito de los, de los, ¿cómo se llama? De los chicos de Roosevelt, ¿ok? Y bueno, él fue el tutor de John, ¿ok? Y Lionel Robbins, que fue amigo de, de Hayek, ¿ok? Fueron los tutores, ellos dos, de Caldor, ¿ok? John fue el tutor de Ava Lerner, ¿ok? Y Lionel Robbins el tutor de William Bumoll, ¿ok? Entonces se fijan que todas esas escuelas terminan influyendo tanto a los neo-keynesianos como a los post-keynesianos, ¿no? ¿Ok? La otra línea de pensamiento el public choice. Yo no sé por qué no sale el título aquí, debería decir public choice. ¿Ok? Esto es lo que estudia la public choice. ¿Ok? Estudia la burocracia, de cómo se conforma el Estado. ¿Ok? Estudia el papel de las constituciones. ¿Ok? Ellos están muy preocupados en saber si la constitución determina o no determina bueno, claro que la determina, ¿no? La estructura del Estado. ¿Ok? Estudian el comportamiento del funcionario público, entendiendo que el funcionario público también es un individuo racional, ¿ok? Y que se comporta de manera racional buscando su propio beneficio. ¿Ok? Y después viene la escuela de los nuevos clásicos, que es la escuela de Lucas, ¿no? Que es una escuela que surge en Chicago como una respuesta tanto a la posición neo-keynesiana como a la posición monetarista. Lucas es un individuo que estudió historia, pero hizo el doctorado en economía, ¿ok? Y ellos piensan que la macro tiene que tener fundamento microeconómico, algo muy parecido a lo que piensan los austríacos. ¿Ok? Sin embargo, ellos no son austríacos ni nada por el estilo. ¿Ok? Definen el equilibrio económico como la situación en la cual la cantidad de oferta iguala a la cantidad de demanda. ¿Ok?
y ese simple cambio ocasiona que no debería haber nunca desempleo involuntario. ¿Eh? Este, Estas son las concepciones metodológicas de ellos, están centrados en el análisis formal o numérico. Ellos son muy econometristas, ¿ok? Por lo cual el trabajo se hace usando econometría, pero el interés de ellos fundamental está en el largo plazo. ¿Ok? ¿Cuáles son sus principales propuestas? Bueno, la teoría de las expectativas racionales, ¿ok? que, que a mí no me gusta mucho porque yo no creo que las expectativas pueden ser homogéneas. ¿Ok? La nueva teoría cuantitativa del dinero, ¿ok? Por la cual ellos dicen este, que que la velocidad de circulación no es estable. O sea, que ellos se divorcian un poco de la idea de, de Friedman de que la velocidad de circulación es estable. ¿Ok? Este, Creen que los salarios reflejan el costo de oportunidad, ¿ok? Y apoyan la existencia de una tasa natural de desempleo. ¿Ok? Eso es lo que ellos piensan. Estas son las críticas. ¿Ok? Yo no voy a ahondar mucho en eso, esto se lo voy a dejar para que ustedes lo lean. ¿Ok? Y ahora sí nos vamos a meter en la parte de Venezuela. ¿Ok? Vamos a ver cómo estoy yo de tiempo. ¿Ok? Bueno, yo no sé porque esto no marca tiempo. ¿Ok? Vamos a tratar de buscar el laminario de Venezuela. ¿Ok? Y vamos a tratar de arrancar un poco con ese tema, que es un tema nuevo. ¿Ok? Esto, por supuesto, ¿qué pasó? No lo agarró. Ah, ok. Y entonces, claro, es que, es que no he cerrado el otro, ¿no? ¿Ok? Yo definitivamente no soy muy hábil con el Zoom, parece. Ok, ok, fíjense, vamos a estudiar la teoría económica en Venezuela y en la clase de hoy voy a tratar de llegar al siglo XX. ¿Ok? Y la clase de la semana que viene nos vamos a meter en qué pasó en el siglo XX en Venezuela. ¿Ok? Fíjense, primero, tratando de armar un marco histórico para poder entender qué fue lo que pasó. ¿Ok? Venezuela, ¿ok? Fue descubierta en el tercer viaje de Colón. ¿Ok? Colón llega a un sitio que se llama Cumanagoto, que queda en la península de París. ¿Ok? Él se murió creyendo que esto era un archipiélago. ¿Ok? Él nunca creyó que había tocado tierra firme. ¿Ok? A pesar de que él tocó varias veces tierra firme. ¿Ok? Y él originalmente lo que estaba buscando era la ruta para llegar a Japón. ¿Ok? Y a Japón se le llamaba en el castellano antiguo Zipango. Es una de las maneras de llamar a Japón en el castellano antiguo. Entonces, bueno, él estaba tratando de buscar eso. ¿Ok? Ya sé que me quedan 10 minutos de... ¿Ok? Entonces, bueno, eh, eh, y él descubre eh, esa región. ¿Ok? O sea, él pasa por el delta del Orinoco, es más, casi que se le destruyen los barcos en el delta. ¿Ok? Este, Uno de los expedicionarios se mete hacia el Orinoco para averiguar qué es lo que hay por ahí. ¿Ok? Sin embargo, ellos siguen creyendo que eso es un archipiélago, a pesar de que están metidos en un río inmenso que es el Orinoco. ¿Ok? Y, y bueno, y ahí descubren la isla de Cubagua, ¿ok? Que es la fuente de las perlas. ¿Ok? Y la perla era una de las joyas que más le gustaba a la reina Isabel la Católica. Entonces ellos empiezan a explorar. Entonces, bueno, se cortó fue la señal. Yo pensé que se había cortado el internet. Perdón, se había cortado el Zoom, ¿no? Bueno, vamos a tratar de seguir entonces. Entonces, bueno, él descubre Ubagua, descubren que hay perlas, y entonces comienzan a explotar la perla, que es la primera gran riqueza que explota España en América, ¿no? O bueno, o Castilla, porque en este momento España no existe. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí se hace la cédula de creación de la provincia de la Nueva Andalucía. ¿Ok? Que es el nombre que se le va a dar a esta región del oriente de Venezuela. ¿Ok? Y bueno, se comienza a explotar intensivamente la perla
¿ok? En los libros de historia a veces cuentan que eso fue una explotación irresponsable, ¿ok? Y yo quiero dejar bien en claro algo, ¿no? Yo no soy, ¿cómo se llama? Eh, Anacrónico, ¿ok? Y intento no ser anacrónico. O sea, la gente de ese momento, del siglo XVI, no sabía, ¿ok? Cómo se explotaba la perla. ¿Ok? Entonces, claro, ellos hicieron lo que hoy en día sería un suicidio ecológico o una destrucción ecológica sistemática, ¿ok? Pero eso no significa que ellos lo sabían, ¿ok? Por lo cual yo no puedo traer elementos del siglo XX para juzgar a la gente del siglo XVI. ¿Ok? Por supuesto, se destruyó todo el hábitat de la perla, por lo cual la perla desapareció. Entonces, esa riqueza fue muy efímera, ¿ok? Fue una riqueza muy importante, ¿ok? De hecho, fue, como les digo, la primera riqueza que recibió Castilla, ¿ok? Y bueno, luego el nieto de Isabel, que se llamaba Carlos I, ¿ok? Pero como Carlos I obtiene el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, entonces, bueno, él eh, eh, crea la provincia de Venezuela en el occidente y le entrega esa provincia a los alemanes, ¿ok? Porque él le debe dinero a los alemanes, porque los alemanes le han prestado plata a él para que él se convierta en emperador, ¿ok? Y una manera de pagarle es darles una concesión a estos alemanes del territorio de lo que él va a llamar Venezuela, ¿ok? Que va desde la margen izquierda del río de la Hacha hasta más o menos Puerto La Cruz, ¿no? Que eso lo llamaban antiguamente Macarapana. ¿Ok? Y bueno, y la otra cosa es que desde el punto de vista de los aborígenes, ¿ok? Las tribus del occidente fundamentalmente eran arahuacs. ¿Ok? Y los arahuacs eran tribus neolíticas, que eran indígenas que sabían sembrar y que sembraban la papa y sembraban el maíz. En cambio, el Oriente tenía indios caribes, que fundamentalmente eran del Paleolítico, o sea que eran indios que eran más bien nómadas, cazadores y recolectores, y no eran agricultores, que además tenían la costumbre del canibalismo, ¿no? ¿Eh? Entonces, esas son las dos provincias que forman a Venezuela. La provincia de Venezuela es el occidente de Venezuela y la provincia de la Nueva Andalucía es el oriente de Venezuela, que tienen características bastante distintas, porque originalmente el occidente se pobló con los alemanes y luego con los castellanos, ¿no? Cuando ellos le quitan la concesión a los alemanes, ¿ok? Empiezan a darle eh, contratos a los castellanos para que los castellanos se vengan a esa provincia que se llama la provincia de Venezuela. El oriente se pobló fundamentalmente con andaluces, ¿ok? Y ahí está otra diferencia entre el oriente y el occidente de Venezuela, a pesar de que somos una sola nación. ¿Ok? En el siglo XVI se llegó a sembrar trigo y caña. ¿Ok? Venezuela fue productor de trigo, ¿ok? Y, y era muy sorprendente para los españoles porque obviamente en Europa solamente puede haber una cosecha, ¿ok? por, por año, ¿ok? Aquí había dos cosechas por año, ¿ok? Y bueno, sin embargo, el clima en Caracas es un clima terrible, ¿ok? El sitio donde se sembraba era Caracas, ¿ok? Y en el siglo XVII, se cambió ¿cómo se llama? El cultivo por cacao y después se fue introduciendo lentamente el café. ¿Ok? La caña se mantuvo. El trigo se cambió por cacao y café. ¿Ok? Y en el siglo XVIII se cambia la Casa Real. La Casa Real, que eran los herederos de Isabel la Católica y Fernando el Católico, ¿ok? Terminan con el último rey de la Casa Austria, que se llama Carlos II. ¿Ok? Y bueno, cuando Carlos II muere, él deja en el testamento que él quiere que a él lo suceda un Borbón. ¿Ok? Y efectivamente,
El Borbón que sucedió fue Felipe V. ¿Eh? Y bueno, eso trajo la forma de hacer política de los Borbones en Francia a España, ¿no? Los Borbones también les costó mucho entender que nosotros no éramos una colonia. ¿Ok? Para los Borbones, inicialmente, España tenía colonias en América. ¿Ok? Y bueno, eso también trascendió a la historia nuestra. Nosotros siempre nos dicen que nosotros fuimos una colonia y nosotros nunca fuimos colonia. ¿Ok? Por lo cual, lo que ocurrió en esa independencia, que se llama independencia, es lo mismo que intenta hacer el señor Puigdemont en Cataluña, que es separar a Cataluña de España. O sea, que aquí lo que hubo fue una secesión, no fue una independencia. ¿Ok? Los Austrias no eran totalmente mercantilistas, pero eran metalistas. ¿Ok? Estaban interesados en conseguir minas. ¿Ok? Tenían algunas cosas de mercantilista, pero no todas. ¿Ok? Una de las cosas que tenían era que tenían aranceles muy altos. ¿Ok? Pero por razones fiscales, ¿no? No por razones proteccionistas, porque no había ninguna industria que proteger. ¿Ok? Cuando entran los Borbones traen la tradición del mercantilismo de compañía, y entonces ahí es cuando se crea la guipuzcoana. ¿Ok? Y fundamentalmente esas compañías de los Borbones franceses son compañías mixtas, ¿no? Entonces eso se transparenta en nosotros los venezolanos en esa idea de que nosotros siempre queremos tener empresas que estén asociadas con el gobierno, ¿ok? Que sean empresas mixtas, ¿ok? O sea que nos parecemos mucho a ese origen de estas dos gentes que fueron nuestros primeros habitantes. ¿Ok? Tenían impuestos muy variados. ¿Ok? Y el principal era el quinto real, que era una suerte de regalía por la explotación minera. Aquí hay que entender también, y esto es la tenencia de la tierra, ¿ok? Que aunque no existe propiedad privada, ¿ok? Las minas tenían un dueño que no era el rey. ¿Ok? Y ese dueño estaba obligado a producir y pagar este quinto real. Si él no lo pagaba, el rey lo expropiaba y le entregaba la mina a otro que fuese capaz de explotarla y pagar el quinto real. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual la mina más antigua de Venezuela, que era la mina de Aroa, le perteneció primero a un señor que se llamaba Núñez, y ese señor tuvo